Lo cantaremos nosotros ante todos a la Dios y lleno amor. Suena melodías en mi ser, canto celestial, sonora angelical. Suena melodías en mi ser, canto celestial. Agua Jesús en el Calvario. Para mí, también sé que para usted. Ahora sí hemos escuchado la palabra de nuestro Dios a cargo de nuestro pastor. ¡Aleluya! Gloria al Señor. Bien, hermanos, gracias por estar en esta noche en la casa del Señor. Amén. Imagínense esos himnos, hermanos, con flautas. Imagínense esos himnos con flautas, con un piano de cola, con violines. Oiga, una sinfónica maravillosa. Y yo creo que el Señor, en su bondad, si nos preparamos, hermano, y preparamos a los jóvenes o los niños, Dios permite, hermanos. Acá hay gente que puede enseñar música. Amén. Así que vamos a ponerlo como plan, proyecto 2017, poder enseñarle música a los niños, hermano. Amén. Que vengan más niños a enseñarle música para que ellos formen la sinfónica de nuestra iglesia. Gloria a Dios. Amén. Que aprendan a tocar flautas, violines, flauta traversa. Hay gente que puede enseñar, hermano. Y eso va a ser, estos himnos serían maravillosos así también. Amén. Si así no son maravillosos, imagínense con instrumentos musicales. Sería tremendo. Amén. Bien, hermanos, el día de hoy el mundo celebra lo que es el día del amor, otros el día de la amistad, pero para nosotros es el día del Señor. Amén. Amén, el día del Señor. Amén. Así que hemos escogido estar en el mejor lugar. En la mañana estamos rebalsando. Ya la gente no entraba, parecía combi. La gente, la mitad del cuerpo estaba afuera. Increíblemente, hermanos, ya no entró acá la gente, ya es increíble. La mañana fue maravilloso, fue un culto muy bonito. Amén, pero en la noche parece que han dicho, ya cumplimos con el Señor, ahora cumplo con mi esposa. Con mi esposa, ya no quería venir. Qué grosería. Bien, hermanos, pero nosotros lo que hemos llegado para escuchar la palabra de Dios. Amén. Y vamos a ver nuestras Biblias en el libro de Apocalipsis, y ahí han recibido ya sus boletines en esta noche. Y estamos en el libro de Apocalipsis, en el capítulo número 5. Todas las prédicas están siendo grabadas, hermanos, y gracias al Señor hasta ahorita tenemos todas las prédicas, desde el primer versículo hasta el capítulo 5. Todo está grabado y está subido al internet, www.iebcalvario.org, para nuestros amigos que están sintonizando desde YouTube, que siempre estamos subiendo los videos de las prédicas aquí en la casa del Señor. En el libro de Apocalipsis, capítulo 5, versículo 1 al 6, vamos a estudiar en esta noche la palabra de nuestro Señor. Apocalipsis 5, versículo 1 al 6. Dice: y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y vi un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno
de abrir el libro y desatar sus sellos? Verso 3. Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podría abrir el libro, ni aún mirarlo. Verso 4. Y lloraba yo mucho porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Verso 5. Y uno de los ancianos me dijo, no llores. He aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Verso 6. Y miré, y vi en medio del trono de los 4 seres vivientes, y en medio de los ancianos que estaban en pie, un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios, enviados por toda la tierra. Oremos al Señor. Eterno Padre, gracias te damos por todo el bien que nos has sabido prodigar en esta hora. Gracias porque nos has permitido terminar este día en el mejor lugar, que es en tu casa. Ayúdanos, guíanos, fortalécenos, para poder aprender y comprender más de tu palabra y aplicarla en nuestros corazones. Te lo pedimos, eterno Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Como introducción a esta prédica, quería que cantemos un himno, hermanos. El himnario por ahí, por favor. Hay un himno que relata esta historia de Apocalipsis 5 y es digno es el Cordero. El número 10. Deja de llorar. Hay uno que es digno, Cristo el Señor. León de Judá es, y el único, soy el que soy. Deja, no llores, Cordero es de Dios. Amén. Vamos a entonar este cántico a manera de introducción a esta prédica.
entonado, que hemos cantado, aparece en el libro de Apocalipsis, capítulo número 5, y es lo que vamos a estudiar en esta noche. Hermanos, ¿qué será para Juan ahora estar en el cielo y vislumbrar la gloria de Dios? Es increíble que el apóstol Juan en este momento se encuentre allá en el cielo y vislumbre la gloria de Dios, y que hace 2000 años la haya visto de manera especial a través de una visión. Si para nosotros, hermanos, el solo hecho de leer Apocalipsis nos hace temblar, y el solo hecho de leer Apocalipsis nos lleva a maravillarnos de la grandeza de la gloria de Dios, pregunto, ¿qué será para el mismo Juan estar allí y llegar al cielo y mirar el trono de Dios y los ángeles de Dios, y ahora mirar que había en ese personaje sentado en el trono un rollo escrito por dentro y por fuera? Hermanos, el cielo es un lugar maravilloso, lleno de la gloria y del resplandor de Dios. El apóstol Pablo también estuvo en el cielo, en una visión. Y aunque el apóstol Pablo no sabe si fue en el cuerpo o fuera del cuerpo, o sea, no sabe si fue arrebatado vivo al cielo o fue a través de una visión, eso es lo que el apóstol Pablo no sabe, no sabía cómo explicarlo. Él dice que vio cosas que le eran imposible expresar al ser humano. Sin embargo, lo que no pudo expresar el apóstol Pablo, años después lo expresó el apóstol Juan. Porque él también estuvo en el cielo y vio las cosas maravillosas, y Dios le dijo a Juan, no lo selles porque el tiempo está cerca. Así que, amados hermanos, vamos a ver en esta noche cómo alrededor del trono de Dios hay 24 ancianos que están rodeando el trono de Dios. Y en el cielo, después de 24 ancianos, dice que más cercanos al trono, hacia el norte, sur, este y oeste, están los 4 seres vivientes, diciendo santo, 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 porque Dios es santo. Amén. Dios aborrece el pecado, hermano. Amén. Amén. Y es cierto que la Biblia dice que Dios aborrece al pecador. La Biblia lo dice, Dios aborrece al pecador. Pero Dios también ama al pecador. Por eso que envió a su Hijo, Jesús, para morir por los pecadores. La Biblia dice, mas el amor de Dios se ha manifestado en que siendo aún Cristo murió por nosotros. Así que, amados hermanos, el cielo es un lugar maravilloso. Y cuenta la historia bíblica que allí en el cielo estaba el Señor Dios sentado en su trono y tenía un rollo escrito por dentro y por fuera en su mano. Ahora, ¿qué decía ese rollo? ¿Qué decía ese rollo y por qué era tan importante para el apóstol Juan conocer ese rollo y que alguien fuera digno de tomar el rollo de la mano de Dios? Ahora, ¿por qué Juan lloró cuando no se encontró con una persona digna de tomar ese rollo? ¿Y por qué Jesús fue el único de tomar el rollo de la mano derecha del que estaba sentado? Hermanos, todas estas preguntas las vamos a responder en este estudio. En primer lugar, miren lo que dice el versículo 1 y el versículo 2. Apocalipsis capítulo 1, versículo 1 y 2. Capítulo 5, verso 1 y 2. Apocalipsis 5, verso 1 y 2. Dice, y vi en la mano derecha, el que estaba sentado en el trono, un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y vi un ángel fuerte que pregonaba a gran voz, ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? ¿Cuáles son las características de ese libro, de ese rollo? No es un libro, porque en la época del apóstol Juan no habían libros como hoy en día lo vemos, ¿verdad? Esos libros empastados, encuadernillados, no había en la época del apóstol Juan. Pero sí habían, ¿qué? Rollos. Entonces, lo probable es que el apóstol Juan haya visto un rollo en la mano del que estaba sentado allá en el trono. Características. En primer lugar, estaba en la mano de Dios. Y si ese rollo estaba en la mano de Dios, quiere decir que Dios es el autor. Dios es el autor, hermano. Y si Dios es el autor, Él es el poseedor. Él lo escribió, Él lo tiene y Él lo da a quien Él desea. Así que Dios es soberano para hacer con ese rollo lo que Él quisiera.
pero ese rollo es muy importante para la historia de la humanidad. Vamos a ver que ese rollo, otra de las características es que tenía 7 sellos. Tenía 7 sellos. En la ley romana, los documentos que tenían que ver con la vida y con la muerte tenían 7 sellos. Imagínense, o sea que número 1, perdón, el rollo, su significado y su importancia. Número 1, el rollo, su significado y su importancia. Muy bien, este libro tenía 7 sellos. En la ley romana, solo los documentos que tenían suma importancia de vida o de muerte podían tener 7 sellos. Cuando un documento romano era muy importante y tenía un sello, solo la persona a quien se le entregaba ese rollo era la única que podía abrir el sello, bajo pena de muerte que alguien abriera. O sea que cualquier otra persona que no era la destinataria no podía abrir un sello. Ahora, usted imagínese un rollo con 7 sellos. ¿Qué quiere decir eso? Que nadie podía abrirlo. Que no había persona que no fuera la indicada que pudiera abrir el rollo y desatar aquellos sellos. Así que pregunta, ¿ese documento que estaba en la mano de Dios era un documento importante o no? Por supuesto que sí. ¿Tenía que ver con la vida y la muerte o no? Claro que sí. ¿Qué estaba escrito allí? No lo sabemos. Lo cierto es que la Biblia dice que estaba escrito por dentro y por fuera. La Biblia de Jerusalén lo traduce como estaba escrito por el anverso y el reverso. O sea que todo el rollo estaba escrito. Quiere decir que estaba completamente lleno, que no necesitaba que se le agregue o se le quite algo. Amén. Y es que lo que Dios escribe no necesita que se le agregue, hermano. Amén. No necesita que se le agregue. No, pero es que a mí Dios me dio el sueño del melocotón. Señor, que no un melocotón y significa que la palabra de Dios es dulce. Dios no habla por sueños, hermano, ni por visiones, ni otro tipo de medios. Si quiere escuchar la voz de Dios, vaya acá. Amén. Amén. En el Facebook hay una imagen de una persona que dice: Señor, háblame, y el Señor le dice: lee mi Biblia. Amén. No, ahí está, quiere que te hable, ahí está la palabra de Dios. Ahora, no como este hombre de Walter Mercado, que dice: para Dios le ha revelado que escriba la segunda parte de la Biblia. Imagínense, él dice que Dios le ha revelado, y él es ahora uno de los profetas como del Antiguo y Nuevo Testamento, que ahora va a escribir la segunda parte de la Biblia. Hermanos, la Biblia está completa. Amén. No hay nada que quitar ni que añadir. Amén. No, pero la Biblia fue hecha como en una ocasión me decía una persona, pero la Biblia fue hecha por hombres. Pues claro, cuando viste un mono que escriba. Si me muestra un mono que escriba, pues yo de verdad lo saludo al monito. Pero así pasen 100 millones de años, ni un solo mono va a poder escribir: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Amén. Amén. Lógicamente Dios tuvo que usar hombres, pero eran hombres santos. Amén. Hombres de Dios, hombres santos, inspirados por el Espíritu Santo, amén, quienes escribieron las Sagradas Escrituras. Amén. Amén. Así que, amados hermanos, o como este hombre que me dijo: no, la Biblia es una invención de los yanquis para que ustedes estén subordinados siempre al imperio de los estadounidenses. ¿Hasta dónde llega la ignorancia, hermano? Se han encontrado libros del Nuevo Testamento. Lo más antiguo del Nuevo Testamento es un manuscrito conocido como el P52, que data del año 120 después de Jesucristo, y es el Evangelio de Juan. Quiere decir que el Evangelio de Juan ya estaba escrito por lo menos en el año 120 después de Cristo. Y los rollos del Antiguo Testamento, lo más antiguo es los textos, los rollos del Corán, que se encontraron en 1945 allá en el Mar Muerto, y datan del año 300 antes de Jesucristo. Así que ¿de dónde viene esa idea que los estadounidenses, los yanquis, inventaron la Biblia para atender a los pueblos subyugados? ¿De dónde viene ese engaño? Eso viene de la ignorancia de la gente. Amén. Así que, amados hermanos, lo que Dios escribe está completo. No hay que agregarle ni que quitarle.
Amén. No como ese hermanito que le decía, ya creo que una vez se lo conté, que decía, pastor, he leído esto y esto. No, ese es para otro tiempo, hermano. Ay, ya. Pastor, ¿y esto de acá? No, ese es para otro tiempo, hermano. Y así cada vez que le preguntaba al pastor, como todo era para otro tiempo, lo iba arrancando, y hasta que un día el pastor lo encuentra con una agenda de agadita. Hermano, ¿y su Biblia? No es mi Biblia, pastor, le dice. ¿Cómo es su Biblia? Eso es una agenda, no es mi Biblia. ¿Y por qué tan delgadita? No, que como nada es para este tiempo, entonces ¿para qué lo tengo? Mejor he arrancado todo. Hermano, la palabra de Dios es para hoy. Amén. Es cierto que hay hermenéutica, y en la hermenéutica tenemos que saber interpretar las Escrituras. Pero la Biblia dice que todo lo que se escribió, aún en el Antiguo Testamento, para nuestra enseñanza, se escribió. Amén. Amén. Así que hay que saber interpretar también las Sagradas Escrituras. Así que este rollo que había en la mano de Dios era un rollo que estaba escrito por dentro y por fuera. O sea que nada se le podía agregar, añadir, ni tampoco quitar. No se le podía ni agregar, ni añadir, ni quitar nada al rollo que tenía Dios en su mano derecha. Continuamos. Luego continúa la palabra de Dios diciéndonos que ese rollo entonces tenía 7 sellos. Si tenía 7 sellos, tenía que ver ese rollo con algo muy importante. Ahora, ¿qué decía ese rollo? ¿Qué decía ese rollo? No sabemos exactamente qué decía. Si yo le digo qué decía, yo sería un mentiroso porque en realidad no sabemos qué decía. ¿No? De repente alguien va a decir, no, por ahí decía Ezequiel Atofus en mi profeta. ¿No? Y hay gente que puede hacer eso y puede engañar. Pero en ninguna parte de la Biblia dice eso. La Biblia solamente dice que estaba escrito por dentro y por fuera. ¿Qué decía? No sabemos exactamente lo que decía ese rollo. Pero algunos comentaristas argumentan, en base al mismo contexto, que ese rollo era el título de propiedad de la tierra. El título de propiedad de la tierra que Dios se lo entregó ¿a quién? A Adán, porque él era el heredero de todas las cosas. Pero que Adán lo perdió por el pecado y que ahora de nuevo estaba en la mano de Dios. Recuerde que todo lo que hay en la tierra, inclusive en el universo, fue contaminado por el pecado de Adán. La Biblia dice que ni aún las estrellas son limpias delante de los ojos de Dios. O sea, quiere decir que el pecado de Adán tuvo una trascendencia tan grande que aún los astros fueron contaminados por el pecado de Adán. Entonces, ¿quién tenía ahora el título de propiedad de la tierra? Algunos comentaristas lo creen así, era Dios. Él tenía esa autoridad. Pero como ahora la tierra y el universo están contaminados por el pecado de Adán, entonces necesitaba la tierra y el universo ser purificados del pecado. Así que para que sean purificados se necesitaba que haya alguien que sea digno de tomar ese rollo y decir, ahora voy a purificar la tierra. Ahora voy a traer las cosas a como estaban antes. Entonces, algunos comentaristas creen que este rollo era el rollo de autoridad que le daba a la persona el título de propiedad de la tierra y del universo como heredero de todo. Así que quien poseía este título, esta autoridad, podía reclamar la tierra como suya para hacer en ella su voluntad. Amén. Miren la importancia de este sello, de este rollo con 7 sellos. Ahora, ¿por qué era necesario que alguien lo reclame? Por 2 motivos. Número 1, porque con ese título se puede purificar la tierra de tanta maldad. Pregunta, ¿por qué Dios tiene que enviar 7 años de gran tribulación a la tierra? En estos 7 años, por si acaso, la iglesia no va a estar. Los cristianos nos vamos con Cristo, ¿amén? Pero esos 7 años en que los cristianos estamos con el Señor allá en el cielo siendo juzgados, en la tierra los juicios de Dios caen sobre los incrédulos. ¿Por qué Dios tiene que mandar juicios 7 años durante la gran tribulación en la tierra? ¿Por qué? Porque tiene que purificar la tierra antes de que la tierra entre al milenio. Antes de que Jesús con sus pies santos pise esta tierra, la tierra tiene que estar purificada. Entonces, ¿es necesario la gran tribulación o no? Sí.
La gran tribulación es necesaria para purificar la tierra de tanto pecado y de tanta maldad. Ojo, ¿el anticristo va a ser un instrumento de Dios? Sí. El anticristo va a ser un instrumento de Dios. Y ojo, Dios mismo le llama al anticristo en el libro de Isaías capítulo 10, mi siervo, mi instrumento, mi escogido, para hacer mi voluntad. Tremendo, ¿verdad? Oye, pero el anticristo es un ser satánico. El anticristo es un personaje malévolo, pero es instrumento de Dios. Pero, oiga, ¿Satanás es un instrumento de Dios o no? Cuando quiere Dios lo usa. ¿Satanás es un siervo de Dios o no? Porque sirve a Dios en lo que Dios quiere, tiene que servirle. Hay que cuidado con los que le digan, yo soy el siervo de Dios. Dígale, Satanás también lo es. ¿Se da cuenta o no? Satanás también es siervo de Dios, como Dios le llama mi báculo, mi instrumento, mi escogido al anticristo en Isaías 10, y lo vamos a ver más adelante. Hermanos, qué interesante es todo esto, porque Dios tiene que usar al anticristo y los ejércitos del anticristo y los juicios de la naturaleza para purificar esta tierra llena de maldad. Nosotros, gloria a Dios, estamos en el cielo. Pero la gente que estará en la tierra sufrirá todos los juicios de la ira de Dios que caerán sobre la tierra. En el libro de Isaías 24, número 19, Isaías 24, versículo 19, dice la palabra de Dios de la siguiente manera: será quebrantada del todo la tierra, enteramente desmenuzada será la tierra, en gran manera será la tierra conmovida, temblará la tierra como un ebrio. Oiga, qué terrible. O sea, quiere decir que el mundo entero se va a mover. Tanto que la misma Biblia dice que las ciudades se partirán en tres, hermano. Hoy en día el terremoto más grande que ha sentido la humanidad es de grado 9. Pero le aseguro que en la gran tribulación los terremotos serán de escalas inimaginables, hermano. Morirá la tercera parte de las personas en el planeta. ¿Usted se imagina todos esos juicios? Gracias a Dios estoy seguro, hermano, de irme al cielo. ¿Amén? Amén. Gracias al Señor nuestra salvación no se pierde. Y estamos seguros de irnos al cielo con el Señor. Amén. Pero hay de los que se quedan. Hay de los que no tienen seguridad de ir al cielo. Ellos tendrán que pasar los juicios que la Biblia dice que serán de la gran tribulación. Temblará la tierra como un ebrio y será conmovida como una choza. No se agravará sobre ella su pecado y caerá y nunca más se levantará. Verso 23. La luna será avergonzada y el sol se confundirá cuando Jehová de los ejércitos reine en el monte de Sión y en Jerusalén y delante de sus ancianos sea glorioso. Amados hermanos, la Biblia entonces enseña de que tiene Dios que mandar juicios sobre la gran tribulación en la tierra. ¿Para qué? Para purificarle a la tierra para la época que se conoce como el milenio. Por eso es que en el milenio no habrá ferocidad. ¿Cómo será terriblemente azotada la tierra que los leones van a ser mansitos? Dice la Biblia que el león comerá pasto junto con el buey. Y que su hijo, nuestros hijos no, pero los hijos de los que estén en el milenio, los que nazcan, dice que podrán pastorear al hijo de la osa y al áspid, jugarán con la serpiente. Oiga, va a ser una época, y ya lo vamos a ver en Apocalipsis 20 cuando hablemos del milenio. Va a ser una época tan maravillosa que aún las ollas de las casas van a decir no Made in China, sino Made in Santidad a Jehová. ¿Cuántos dicen a mí? O sea, va a ser increíble lo que va a suceder durante la gran tribulación, durante el milenio. Pero para que venga el milenio, tiene que purificarse la tierra con la gran tribulación. Por eso, ¿cómo vienen esos juicios? Esos juicios de la gran tribulación vienen a la tierra cada vez que se abre un sello. Se abre un sello y cae un juicio. Se abre un sello y cae un juicio. Y esos juicios son para purificar la tierra antes del milenio. ¿Me entienden o no? Por eso la pregunta es, ¿quién es digno de abrir esos sellos?
O sea, ¿quién tiene la capacidad? ¿Quién tiene la pureza delante de Dios? De decir, no te preocupes, Señor, yo voy a abrir esos sellos porque esta gente impía necesita ser castigada. Si nosotros somos igual de impíos. ¿Quién es digno? El Cordero. Amén. Amén. El único digno de abrir esos sellos es el Cordero. ¿Por qué es importante esto, hermano? ¿Por qué es importante este rollo? Quiero que vayamos al libro de Romanos 8, 17 al 23. Libro de Romanos, capítulo 8, versículo 17 al 23. Romanos 8, 17 al 23. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Y si hijos, también herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pregunta aquí, teología. ¿Qué significa glorificados? ¿Qué significa glorificados? Que nuestro cuerpo humano va a ser transformado al cuerpo glorificado de Cristo resucitado. ¿Amén? La esperanza de usted es que cuando usted resucite o cuando Cristo venga, su cuerpo humano va a ser como el cuerpo de Él. ¿Amén? Esa es la esperanza. Tanto así que nuestro cuerpo va a ser idéntico al de Cristo resucitado. Un cuerpo humano glorificado. ¿Amén? Así que cuando Pablo está hablando de la glorificación, ¿de qué se está refiriendo? De que nuestros cuerpos van a ser transformados al cuerpo de Cristo Jesús. ¿Amén? Seguimos, versículo 18. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables a la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Hermano, lo que usted está pasando ahorita no es nada al momento en que Cristo venga y usted suba al cielo y su cuerpo sea glorificado. Amén. Lo que hoy pasamos no es nada cuando estemos en ese momento y nuestra alma sea transformada, nuestro cuerpo sea transformado en la misma imagen de Jesús el Señor. Versículo 20 dice, versículo 19, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. ¿Quién está esperando que los hijos de Dios se manifiesten? La creación, el universo entero. Versículo número 20. Porque la creación fue sujeta a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa de la que la sujetó en esperanza. O sea, ¿por qué la tierra es maldita? ¿Y por qué el universo entero está contaminado de pecado? Por la culpa de Adán. Él tenía el título de propiedad. Y como él pecó, todo el título de propiedad, todo lo que correspondía a la propiedad, fue llena de pecado. ¿Se da cuenta o no? Y entonces, ¿qué hizo Dios? Sujetó en esperanza a toda la creación. Versículo 21. Porque también la creación misma será, ¿qué? Libertada de la esclavitud, de corrupción, a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Verso 22. Porque sabemos que toda la creación gime y aún está como con dolores de parto hasta ahora. Verso 23. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos tenemos las primicias del Espíritu. Nosotros mismos también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Pregunta. Según el texto de Romanos 8, 17 al 23, hay una estrecha relación entre la purificación de la tierra y la glorificación de los creyentes. ¿Hay una estrecha relación o no? Sí. La tierra no podrá ser purificada hasta que se parezcan los hijos de Dios. ¿Cómo? Glorificados. ¿Entienden o no? Pero los hijos de Dios van a ser glorificados para que esta tierra sea purificada. La pregunta es, si no hay nadie que pueda abrir ese rollo y que pueda abrir esos sellos, entonces la tierra no puede ser ¿qué? Purificada. Y si la tierra no puede ser purificada, los creyentes no serían glorificados. ¿Me entienden o no? Si nadie puede ser digno de abrir el rollo y sus sellos, entonces la tierra no puede ser purificada. Porque es por medio de esos sellos que vienen los juicios para purificar la tierra.
Pero si la tierra no es purificada, los hijos de Dios tampoco son glorificados. Por eso, mire el versículo 5, Apocalipsis 5:5. 5:4. Dice, y lloraba yo mucho, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. ¿Por qué Juan lloraba? ¿Por qué Juan estaba llorando? Porque si no había alguien digno, él no se iba a parecer jamás en su cuerpo a su Salvador. ¿Me entienden o no? O sea, él nunca hubiera sido glorificado si es que no había nadie digno. Si es que no había alguien que sea digno de abrir ese sello. Mire, vamos al número 2. Punto número 2 tiene para apuntar allí. No hubo nadie digno de tomarlo. O sea, no hubo nadie digno de tomar ese libro. Versículos 3 y 4. Dice, y ninguno, ni en el cielo, tremendo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra podía abrir el libro, ni aún mirar. ¿Por qué en el cielo nadie era capaz de tomar el libro y de abrirlo? Porque, hermanos, si es que el hombre fue el que perdió el título de propiedad, ¿quién tenía que reclamarlo? Otro hombre. Si un hombre lo perdió, otro hombre tenía que recuperarlo. Por eso en el cielo nadie era digno. ¿Me entienden o no? Otra pregunta. ¿Por qué en la tierra nadie podía? Porque si bien es cierto que si un hombre perdió ese título, un hombre lo tenía que recuperar. Pero la Biblia dice que en la tierra no hay justo, no hay quien haga. Entonces, ¿un ser humano lo podría haber hecho? Tampoco. ¿Y por qué dice que debajo de la tierra, donde está el infierno? Menos, pues. Porque ahí están todos los seres inmundos, ¿verdad? Todos los espíritus impuros están allí en el infierno. Entonces, era lógico que ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de las aguas haya un lugar donde pueda encontrarse a alguien digno de abrir el rollo. Miren lo que dice Romanos 5:12. Y esto me encanta acerca del Señor Jesús. Romanos 5:12. Dice la Biblia, por tanto como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así pasó la muerte a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Verso 15. Pero el don no fue como la transgresión, porque si la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Así que si un hombre lo perdió, un hombre lo tenía que recuperar. Así que si Adán lo perdió, el segundo Adán lo vino a recuperar. Y por eso, aunque la Biblia dice que no hay justo ni a uno, y es verdad, no hay ningún justo, Dios preservó a su Hijo para que nazca sin pecado. Amén. Y Cristo nació sin pecado de María. Y por eso el Señor Jesucristo es el único que es digno. Así que, hermanos, no hay ningún ser creado en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, que pudiera ser digno de tomar ese rollo y de decir, yo voy a purificar la tierra para traer la época gloriosa del milenio. Dios tenía un plan aún más perfecto, un cordero. Amén. Un cordero. No había nadie. ¿Y qué estaba Juan? Juan estaba llorando como la chilindrina, ¿no? Gritaba, ¿cómo no puede haber alguien? ¿Dónde en el cielo buscaba? A ver, alguien tome el rollo. Nadie, hermano. Decía, alguien en la tierra, alguien suba para nadie. ¿Dónde hay un hombre? Nada. Y Juan lloraba, y se acerca uno de los 24 ancianos. Y dice, Juancito, ¿por qué lloras? No, es que no hay nadie digno de tomar ese rollo. No te preocupes. Ahí está el cordero. ¿Amén? ¿Por qué te desesperas? Ahí está el cordero. Mira el versículo número 5, hermano. Oye, ¿cuánto creen que es tremendo? Amén. Interesante, ¿verdad? Amén. Verso 5 dice, y uno de los ancianos me dijo, no llores, deja de estar llorando. Así como cantábamos, deja de llorar. No llores. Dice, he aquí está delante de tus ojos el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus sellos. Amén. Ha vencido, o sea, él es el ganador.
Señor, verso 6, y miré, y vi en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos, que estaba en pie un cordero como inmolado. Algo ilógico. ¿Cómo puede estar de pie un cordero degollado? Es ilógico, ¿verdad? Y dice, y tiene 7 ojos, los cuales son los 7 cuernos, y 7 ojos, por los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Vamos a ver algunas características. Número 3, las características del único que es digno. Número 3, las características del único que es digno. Número 3, las características del único que es digno. Amados hermanos, en primer lugar se dice que Él es el león de la tribu de Judá. ¿Y por qué es el león de la tribu de Judá? Porque en Él se cumplen las promesas de Dios a Judá. Que de su descendencia saldría un varón, el cual sería rey sobre Israel para siempre. Y pregunta, ¿de qué tribu era el Señor Jesús? De Judá. Él era judío, Él era de Judá. Así que Él podía ser el león de la tribu de Judá. Es más, la Biblia dice que Él es la raíz de David. Quiere decir que Él era el descendiente directo del rey David. Por lo tanto, la promesa que Dios había hecho a David se iba a cumplir en el Señor Jesús. Él era el cumplimiento perfecto. En Lucas capítulo 1, versículo 32, la palabra de Dios dice, y este será llamado grande, y Dios le dará el trono de David, su padre. Así que Jesucristo es el Hijo de David, quien ha venido para vencer. Y si ha venido para vencer, es vencedor, hermano. Amén. Y es vencedor sobre la muerte, porque Cristo resucitó. Amén. Es vencedor sobre la muerte porque Cristo ha resucitado. Es vencedor del mundo porque no se dejó influenciar por el mundo ni por el pecado. Juan capítulo 16, versículo 33, la palabra de nuestro Dios dice de la siguiente manera: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Hermanos, en el mundo va a haber aflicción. En el mundo habrá tristeza, en el mundo habrá desgano, pero oiga, confiemos, Dios ha vencido al mundo, Cristo ha vencido al mundo, por eso es el vencedor. Y dice la Biblia que Él está de pie, y eso me da gozo, porque si Cristo está de pie, ha resucitado, hermano. Cristo está vivo en el cielo. Primero de Pedro, capítulo 3, versículo 22, dice la Biblia que Él está sentado a la diestra de Dios. Así que, amados hermanos, Cristo está vivo. ¿Y por qué Él vive? Yo espero el mañana. Amén. Porque Cristo vive, ya no hay más temor. Amén. Amados hermanos, luego la Biblia le llama el Cordero de Dios, el Cordero. ¿Y qué relación tiene el Cordero? ¿A qué le recuerda el Cordero? A la Pascua. Por eso 1 Corintios 5:7, la Biblia dice que tenemos que comer la Pascua ya no de la vieja levadura, sino ahora de los panes sin levadura, porque nuestra Pascua es Cristo. Cristo es el Cordero de Dios, que según Juan 1:29, quita el pecado del mundo. Pero la palabra inmolado en el griego es la palabra griega esfato, que significa masacrado o mutilado. ¿Cómo estaba este cordero? Estaba en el cielo, de pie, erguido, pero degollado, masacrado. Estaba completamente mutilado con violencia. ¿Qué significa eso? Que el Señor en el cielo todavía tiene sus marcas. Amén. ¿Y sabe por qué le aseguro? Porque, no, pero Él tiene su cuerpo glorificado, sí. Pero con su cuerpo glorificado le dijo Tomás, mira, Amén. toca, ve acá, yo mismo soy. Santo Dios. ¿Tenía cuerpo glorificado o no? Amén. ¿Y tenía marcas? Amén. ¿Y con ese cuerpo subió? Amén. Pregunta, ¿está en el cielo con sus marcas? Amén. ¿Por qué?
Porque cuando viene Satanás al diablo y dice, ah, mira los hijos de David cómo se ha portado. Mira lo que está haciendo David, mira. ¿Sabes lo que hace Cristo? Cristo dice, Señor, ahí está. Amén. Aleluya. ¿Qué le vas a cobrar si ya pagué? Amén. ¿Amén? ¿Qué le vas a cobrar si ya pagué? Alabado sea Dios. Por eso tiene sus marcas en el cielo, hermano. Amén. ¿Para qué? Para que Satanás, el diablo, no nos pueda acusar delante de su Padre. ¿Cuándo dicen amén? Amén. Hermanos, el Señor está en el cielo con sus marcas para recordar eternamente que nos amó. Amén. Gracias, Señor. ¿Amén? Gloria a Dios. Para recordar que eternamente Él nos ama. Así que cada vez me imagino que el Señor mira sus marcas, se recuerda de usted y de mí. Y del gran amor que le impulsó a venir por nosotros. Alabado, Señor. Hermanos, luego dice que este cordero tiene 7 cuernos. ¿Qué simboliza el cuerno en el libro de Apocalipsis? Simboliza poder. Así que el número 7 es número de plenitud. Y el cuerno simboliza poder. Si el cuerno simboliza poder y el número 7 plenitud, 7 cuernos, ¿qué indica? Todo poder. La plenitud del poder. Por eso Jesucristo el Señor fue claro cuando dijo en Mateo 28, toda poder, toda potestad me da en el cielo y en la tierra. Jesucristo es todopoderoso, hermano. Y dice la Biblia que es omnisapiente. Porque los ojos, dice que tiene 7 ojos. No significa que usted vaya a llegar al cielo y va a ver a Cristo con 7 ojos, ni con 7 cuernos. Es una manera simbólica de hablar de que el Señor tiene todo conocimiento. El Señor todo lo ve. Amén. Amén. Así que, amados hermanos, el Señor está allí en el cielo. Cristo es el único que tiene la capacidad de tomar ese libro, hermano. Cristo es el único que tiene el poder de abrir esos sellos. Miren lo que dice el versículo 7 y 8. Y vino ese cordero. Vino y tomó el libro. Oiga, qué tremendo. Juan desesperado porque no había ni uno. Y el cordero se pone de pie y coge el libro. Amén. Gloria a Dios. Dice, y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Verso 8. Y cuando hubo tomado el libro, ¿qué sucedió? El próximo domingo vamos a continuar con el estudio de la palabra de Dios. ¿Qué sucedió? El próximo domingo. Y vamos a ver qué pasó cuando el cordero tomó ese rollo. Fue maravilloso. Oremos a nuestro Dios.